amar a María, 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 ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, amar a María, 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 ya. Yo me atrevo a ser Gracias feliz. por seguir en nuestra sintonía, 7 de la mañana con 29 minutos. Y como todos los viernes, para culminar la semana de labores, ya se encuentra con nosotros la abogada Roxana Vizueta. Con ella vamos a conversar temas muy importantes y muy puntual acerca de temas que usted está en casita y va a decir, eso yo lo quería saber y hace mucho tiempo quería saber cómo es el procedimiento a seguir. Abogada, buenos días, bienvenida nuevamente a Canal 9. Gracias por la invitación, gracias. Abogada, ¿qué vamos a hablar esta mañana? Bueno, hoy vamos a topar el tema de la violencia intrafamiliar. Es un tema que realmente en estos últimos años se ha venido debatiendo en la sociedad ecuatoriana. De cada 10 mujeres, 8 han sufrido violencia intrafamiliar. Muchas mujeres no reconocen cuáles son los síntomas o qué es lo que está pasando dentro de los hogares. A veces dicen, yo no sufro de violencia intrafamiliar. Hace unos meses tuve justamente una cliente donde ella es una mujer profesional, preparada, y me estaba contando por un divorcio, por una causal, algo totalmente distinto, y ella me decía, y me hacía unos pequeños pasajes de su vida, ¿no? Donde ella me decía, pero es que él me dice tonta, pero tú eres tonta, pero tú eres boba, delante de mis hijos. Y uno de mis hijos terminó un día diciéndome, pero mami, es que tú eres boba. Entonces le dije, eso es violencia, aunque no creas psicológica, y los niños también, porque te baja la autoestima, los niños están observando ese patrón que usa el padre e inclusive te lo manifiesta. Entonces ella me decía, uy, yo nunca me imaginé, porque hay cosas que en ese momento comenzó a caer en cuenta de que existía violencia psicológica en el hogar. Nunca le había golpeado, nunca había sentido que era víctima también de un proceso de violencia psicológica. Y a veces uno cree que esas pequeñas cosas, por más simple que las vea, ya hay violencia. Así, efectivamente, es una violencia. Violencia no solo es físico, no solo es verbal, es económico. Aquellas madres que están cuidando a los niños se quedan en el hogar y cuidan a la familia. El padre sale a trabajar, el hombre sale a trabajar, y ¿qué es lo que usualmente pasa? El padre le da, el jefe del hogar, le da muy poco para poder subsistir a la señora, ¿no? Es un control económico, o cuando la mujer trabaja y quien administra en el hogar los bienes o el dinero es el hombre, y la limita, siendo ella quien trabaja, en dándole lo justo para poder vivir o para subsistir, y no para comprarse tal vez algo de vestuario, algunos adicionales. Eso también puede catalogarse como violencia económica, que el control, ese poder que llega a sentir el hombre en manejar absolutamente todo hasta lo económico. También hay violencia sexual, también hay violencia sexual. Eso, bueno, cada pareja también puede saber cuando usted dice no y es no, o hay cosas que no le agrada y se está yendo más allá, también hay una violencia sexual. O sea, es decir que la violencia intrafamiliar no solamente se da en el insulto, en lo verbal, ni en lo físico, sino también en los otros ámbitos que usted ha mencionado. ¿Cómo denunciar esto, abogada? Porque muchas veces miedo, temor, tal vez no existe una prueba que pueda decir fue o no fue afectada dicha persona. Usualmente yo siempre recomiendo, y lo tengo en redes sociales, yo siempre doy mis tips y mis consejos en todas mis redes sociales como Roxana Vizueta, @RoxanaVizueta. Lo primero que uno debe hacer es ir a su UPC más cercano de su casa e ir a registrarse con su número telefónico. Cuando pase algo, robo al domicilio, tal vez algún tipo de hurto y violencia intrafamiliar, las mujeres siempre debemos estar, usualmente cuando somos víctimas de estas violencias, cuando ya sabemos que tenemos violencia física, psicológica, cualquier problema, podemos ir al UPC más cercano y poder registrar nuestro número. Si pasa algo, tu policía comunitario puede recurrir y ayudarte, porque él hace un parte si existe un tipo de violencia intrafamiliar. Y recordemos, me olvidaba decir que es muy importante que la violencia intrafamiliar no solo es a la mujer, puede ser a los hijos, puede ser al núcleo familiar que vive dentro de casa. A veces vive la mamá, la suegra, y también hay violencia contra los adultos mayores, hay violencia contra los niños, hay violencia a veces contra la familia, los tíos que también viven en casa. Entonces todo es parte del núcleo. O también la mujer hacia el esposo. Bueno, también hay casos. Me ha tocado casos. Me ha tocado casos, aunque usted no crea, me ha tocado algunos casos complejos,
donde hay hombres que no quieren aceptar la realidad. No quieren aceptar la realidad, y cuando vienen por un caso, cuando la mujer se va de casa ya y ha tenido problemas intrafamiliares, y vienen a pedir pensión alimenticia, porque los hombres también pueden pedir pensión alimenticia si tienen en el poder sus niños, el cuidado de los niños, ya, y me han conversado muchas veces que las mujeres son que los insultan, los agreden verbalmente, muchos de ellos no las golpea físicamente nada, pero ellas sí, ¿ya? O también han sido infieles las mujeres a los hombres. Eso también causa una violencia psicológica. No crean, la violencia también es psicológica, y las infidelidades causan un daño psicológico que crean hasta síndromes, y eso también es un daño. Muchas veces uno piensa, no, esto no me afecta. No es un golpe que usted lo puede ver, pero es un trauma que causa. ¿Ya? Entonces tenemos que analizar todos los temas. Es muy interesante este caso, el de la violencia intrafamiliar, tiene muchas aristas, y lo importante es saber que si usted es víctima de violencia intrafamiliar, poderlo denunciar. Obvio, hay una parte que se hace contravención, otra delito. Lo psicológico es un delito, debe recurrir a presentar una denuncia, y lo investiga un fiscal. Ahora, si existen lesiones, hay que ver cuántos días te dan por lesiones, puede ser 1, 2, 3, hasta 3, son una contravención, y si más allá hay los golpes, te hacen una evaluación, porque hay un perito calificado, un médico dentro de la unidad judicial, te hace una evaluación y te dice cuántos son los días de descanso por la lesión ocasionada, y de ahí puede darse que sea mucho más allá de 15 días, puede ir a la fiscalía, va a ir a la investigación de un fiscal, y se inicia todo un proceso. ¿Y en sí qué documentación se puede llevar o hay que llevar para poner la denuncia respectiva? Bueno, aparte de las agresiones que pueden ser físicas. Claro, hay veces que ocurre que no está el perito, el médico en la unidad judicial. Usted puede también recurrir a un médico particular, o puede asistir al MSP, al IES, depende de donde usted quiera asistir, y después hacer que ratifiquen ese informe de otro médico. Igual hacen una valoración, porque con los días las lesiones pasan. No es lo mismo que sea el instante, por eso yo digo, si hay un evento de agresión, se puede denunciar en el momento para que se haga la valoración en el instante. Si usted no va a denunciar en ese instante, hágalo igual posteriormente, pero en ese momento vaya ante un médico y hágase una valoración, para posteriormente se va a ser ratificado ante un médico legista, y hace una pequeña evaluación también, porque con los días pasan las lesiones, pasan los verdes, pasa el hinchado de la lesión, o puede ser algo mucho más grave que no necesariamente pudo recurrir directamente a denunciarlo, y me imagino una fractura, va al hospital, le dan todo un certificado y después lo valida y narra los hechos. La cuestión es que no nos quedemos callados. El problema es que no hay estadísticas. Al no existir estadísticas, muchas veces no podemos reflejar la verdad y la realidad ecuatoriana. Usualmente en los cantones de la provincia del Guayas, donde hay poblaciones mucho más lejanas de las cabeceras cantonal, pasa mucho violencia intrafamiliar, y mujeres que dicen, ir hasta Daule, yo estoy en un recinto, ir hasta Daule, me demoro 1 hora y media cogiendo 2 carros, no sé qué, no lo denuncio. Denúncielo, porque un golpe puede ocasionar posteriormente la muerte. Entonces no esperemos. Y hay que tener clarísimo que los patrones culturales, todos los patrones que vemos dentro de casa, lo repiten nuestros hijos. Si nuestros esposos o nuestras mujeres son violentos, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos no sean violentos? Ellos repetirán los patrones y buscarán parejas similares a las que nosotros tenemos en casa. O sea, usted no le puede decir a su hijo que no quiere que sufra violencia intrafamiliar cuando ha visto que el padre la golpea a usted. Ella buscará un patrón similar al que ha visto en casa, porque para ella es usual. Alguien que le baja la autoestima, alguien que la golpee. Entonces, este es un problema que debemos afrontarlos como mujeres. Pero por eso yo siempre digo, esto no es un problema solo de mujeres, esto es un problema de la sociedad entera. Y los hombres, aquellos que ya han roto estos patrones culturales, estas cadenas machistas, deben afrontarlos y ayudarlos también a aceptar que existe un problema social. En este caso, lo ideal sería de que, si es que la pareja no funciona, llegar a un acuerdo verbal, en separarse, y ante un juez, pues, de alguna forma dividir los gastos de los niños, en este caso, si es que llegasen a existir. El bien superior siempre va a ser, como lo vengo diciendo en algunas otras entrevistas, el menor de edad. Es constitucionalmente protegido, un bien protegido y superior. Debe primar
la estabilidad emocional, integral, psicológica, física y educacional del menor de edad. Entonces eso es lo que debe procurar padre y madre. El padre, que obvio existe una violencia intrafamiliar, lo primero que debe hacer es separarse. Hay un problema y es un fenómeno y todo el mundo dice, ay, pero si sabía que la golpeaba, ¿por qué no huyó? ¿Por qué no se separó? ¿Por qué no se fue? Si tenía boleta de auxilio, ¿por qué no la utilizó? ¿Y por qué murió? Porque ahora tenemos el femicidio, ¿no? Ahora ya conocemos la figura porque en el Código Orgánico Integral Penal ya tenemos nada más un nuevo nombre, porque de ahí toda la vida ha existido en nuestra sociedad ecuatoriana los hombres que matan a mujeres, así de simple. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? ¿Qué es lo que tenemos y que tenemos que visorar? Es que muchas veces las mujeres tenemos apegos emocionales con el agresor. Y lo que hay que trabajar es psicológicamente, no solo es saber las leyes o denunciar o empoderarse. Esto va mucho más allá. Si existen funcionarios públicos, si existen políticas públicas, si existe el gobernador de la provincia del Guayas y todas las acciones que pueden hacer, inclusive nuestro alcalde, deben hacerlo siempre trabajando en prevención y buscando ayuda psicológica. Es apego emocional más que otra cosa, porque dice, ¿y por qué no lo denunció? ¿Por qué no se separó? Pero si la golpeaba. Y si es una mujer educada y es una mujer que ha tenido maestrías. A mí una vez me decía, en una entrevista que tuve radial, me preguntaba una señora, pero no puedo creer, mi vecina es una mujer estudiada, trabaja en un banco, tiene una maestría y todas las noches el esposo la golpea. Entonces le digo, es que no es cuestión de tener educación, no es cuestión de tener títulos, es un problema que tenemos la sociedad ante el machismo y ante las agresiones y el problema psicológico que sufren las mujeres. Entonces, y no es excusa de que por los hijos están con los hombres, porque aquí en los que sufren y los que más van a sufrir, y por eso la sociedad es violenta, porque nuestros hijos están viendo esos patrones violentos. Tener valor y decisión para actuar y decir hasta ahí nomás. Es una responsabilidad social, si sabemos que existen este tipo de violencias, también denunciarlo. Y también hacer que esta persona busque ayuda y que acepte, porque lo primero que hay que buscar es la aceptación del problema que se tiene en casa y buscar la ayuda. No piense que conversando con la vecina va a solucionar el problema, no piense que solo denunciando va a solucionar el problema. Busque a las personas profesionales como psicólogos. Abogada, muchísimas gracias. Gracias. Es un tema muy interesante y sobre todo la ciudadanía, no se olvide, siempre tiene que usted estar en constante educación y lectura para poder conocer sobre esos problemas. Como un pequeño corte comercial, pero no cambie canal, ya venimos con más información aquí en Comunidad al Día, quédese junto a nosotros. Feliz, pude amar y sonreír a pesar que no te callas. Y me